Bueno, hola a chicas y chicos, yo soy María Chaide, soy infectóloga, trabajo en el INE y también también hago guardias. Anoche estuve de guardia, así que si por ahí hablo un poco lento, puede ser por eso. Bueno, hoy vamos a hablar de enfermedad de Chagas. Cualquier duda que tengan o en cualquier momento que quieran interrumpir, pregunten, no hay ningún problema, ¿sí? La idea es que esto sea lo más dinámico posible. Bueno, entonces, la enfermedad de Chagas es una enfermedad infecciosa transmitida por vectores y producida por un protozoario que es el Trypanosoma cruzi. Este protozoario infecta más de 100 especies de mamíferos domésticos y silvestres y puede ser transmitido por más de 150 especies hemípteros, que son los vectores de la enfermedad. Hay 15 géneros que transmiten la infección a seres humanos y en la Argentina el vector es el Triatoma infestans, ¿sí? Que es la vinchuca. Los vectores típicamente residen en grietas de las paredes, techos de casas mal construidas, en áreas rurales y periurbanas. La enfermedad es endémica desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y Chile, el sur de Argentina y Chile, ¿sí? En nuestro país hay 9 provincias con alto riesgo y riesgo moderado de transmisión vectorial, que son las provincias que ya vamos a ver, necesitan mayor inversión desde el punto de vista del Estado para disminuir y en una situación ideal suprimir la transmisión vectorial. 10 provincias certificadas que han logrado disminuir el riesgo de transmisión vectorial, y 4 provincias libres de transmisión vectorial. En todo el país se producen casos de transmisión vertical, o sea, de transmisión de Chagas congénitos, ¿sí? No necesita haber un vector para que haya una transmisión de Chagas congénitos. Entonces, la enfermedad de Chagas, además, es una de las llamadas enfermedades tropicales desatendidas. ¿Por qué? Porque tienen una dispersión geográfica que afecta a poblaciones de bajo nivel socioeconómico, se asocia a una alta morbilidad y en consecuencia también mortalidad y tiene un importante impacto socioeconómico. Tiene relación la ocurrencia de la enfermedad con barreras al acceso a la salud y también con cuestiones psicosociales y culturales que generan estas barreras para el acceso al diagnóstico, al tratamiento y el control de la enfermedad. Y además se asocia con una disponibilidad limitada de los recursos de los que dispone el Estado para prevenirla, porque muchas veces no logra ser la prioridad política que debería tener. A todo esto se le suman nuevos desafíos como son el aumento de la esperanza de vida de las personas que se asocian a coinfecciones con, por ejemplo, el VIH-Sida, que asociado con el Chagas puede generar una infección muy grave, o con, esto me quedó afuera con otras enfermedades crónicas, como por ejemplo las enfermedades cardíacas crónicas, ¿sí? Que junto con las enfermedades cardíacas que puede producir el Chagas también empeoran la morbimortalidad de estos pacientes. Entonces, en el mundo hay aproximadamente, se estima, 6 millones de personas con Chagas. El 20% viven en la Argentina. O sea, tenemos una gran cantidad de personas chagásicas en nuestro país. La mayoría vive en grandes ciudades. Y la población de mayor riesgo son los niños, las niñas y los adolescentes, ¿sí? Y este fenómeno que se asocia a que hay pobreza e indigencia también en este rango etario, se denomina infantilización de la pobreza, ¿sí? Entonces los más vulnerables son a los que peores les va. Cada año en Argentina nacen 1.300 niños y niñas con Chagas y de estos solo el 30% son diagnosticados. Este dato es súper importante porque el 70% de los niños no diagnosticados no van a recibir tratamiento en el momento en que el tratamiento es más efectivo, ¿sí? En el momento donde hay más chances de que se puedan curar. Hay 1,5 millones de personas infectadas con el parásito que causa la enfermedad.
La mayor cantidad de casos de Chagas congénitos se registran en las jurisdicciones con menor riesgo de transmisión vectorial, en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. El Chagas es predominantemente urbano, ya que al menos 2/3 de las personas infectadas vive en ciudades. Y esto habla de un cambio en la epidemiología de la enfermedad que históricamente se asociaba a lugares pequeños, rurales, trabajadores urbanos. ¿Sí? Rurales. Y ha además dejado de ser un problema de América Latina, ¿sí? Porque con tantas migraciones que hay, personas chagásicas emigran hacia otros países, ¿sí? Y vamos a ver ahora que, como no es necesario que haya el vector para que haya transmisión, empieza a ser un problema también para países de todo el mundo, ¿sí? Ahora es más un problema urbano y global. Se estima que solo el 10% de las personas afectadas conocen el diagnóstico y solo 1% tienen acceso al tratamiento. Y eso es una política pública, digamos, ¿no? Que aumente el acceso al tratamiento. Acá esto, que no van a ver nada, pero no importa, porque ahora después lo analizamos un poco mejor, es un documento que publicó la Organización Mundial de la Salud, en el cual se evaluaron todos estos indicadores. La primera columna, o sea, Argentina es el primer país acá. La primera columna evalúa, bueno, la cantidad de personas que viven en el país. La segunda, la cantidad de personas que están infectadas con el Trypanosoma cruzi. La cantidad de nuevos casos debido a transmisión vectorial. La cantidad de mujeres en edad fértil con infección por Trypanosoma cruzi. La cantidad de casos anuales debido a transmisión congénita, la prevalencia cada 100 habitantes, la incidencia cada 100 habitantes, la incidencia debido a transmisión congénita, la cantidad de gente que se estima vive en áreas de riesgo de transmisión vectorial, sería eso, y la cantidad de transmisión por donación de sangre, o sea, por transfusiones de sangre, ¿sí? Y la conclusión por ahí un poco más importante de este trabajo fue que, más que nada enfocado, ¿no?, obviamente en los datos de Argentina, Argentina fue el país de toda América Latina con el mayor número estimado de personas infectadas, ocupa el 7º lugar de casos nuevos anuales, con aproximadamente 1.078 casos por año. Ocupa el 2º lugar de número de casos anuales de infecciones debido a transmisión congénita. El mayor número de casos de cardiopatía chagásica está en el territorio argentino. 32% de las personas con cardiopatía chagásica viven en la Argentina, de toda América Latina. Y tienen la mayor prevalencia de infección entre donantes de sangre, ¿sí? Es una situación de salud importante para nosotros. Bueno, este es el ciclo de vida de la vinchuca. La vinchuca primero pasa por una estadia como de niñez o adolescencia, que es de ninfa, y después la adultez, que tarda 1 año en llegar a ser adulta. Cuando llega a ser adulta tiene la capacidad de infectarse y transmitir el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Entonces, primero la vinchuca va a picar a la persona o el animal que está infectado con el Trypanosoma cruzi. La vinchuca se infecta y se alimenta picando después a una persona o un animal que no tiene chagas. Cuando la vinchuca se alimenta, tiene un reflejo gastrocólico y defeca cerca de la herida a donde pica, ¿sí?, a la persona. Y esto genera prurito y las personas se autoinoculan el Trypanosoma cuando se rascan, ¿sí? Ahí está todo el dibujito. Y este es el ciclo de vida del Trypanosoma cruzi. Entonces, acá están los dos juntos, pero estábamos acá, que el individuo se rasca y el tripomastigota ingresa por la herida, que puede ser por una herida de piel o puede ser por una mucosa también. Y pasa la sangre. La forma de tripomastigota invade las células y se transforma en amastigota. La forma amastigota se reproduce en forma asexual adentro de las células. Dentro de las células
musculares, cardíacas y del tubo digestivo, ¿sí? La forma amastigota después se transforma en tripomastigota y el tripomastigota rompe la célula y sale. Genera parasitemia por un lado, invade otras células, ¿sí? Que después también va a destruir, y también es la forma que va a ser ingerida por la vinchuca, que luego va a tener un ciclo sexuado en la vinchuca, ¿sí? En el intestino se transforma en epimastigota, la forma epimastigota se reproduce en forma sexual, se transforma en tripomastigota y una vez que es tripomastigota, la vinchuca puede volver a transmitir el parásito a otro huésped. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son las vías de transmisión? Ahí en lo que nos enfocamos recién es la vía de transmisión vectorial, ¿sí? A través del Triatoma infestans. Pero también existen vías de transmisión no vectorial. La vía vertical, que es muy importante, ¿sí? En nuestro país, la transmisión de madres a hijos, ¿sí? La vía transfusional, por trasplante de órganos, laboral, en personas que trabajan en laboratorio, diagnósticos o que pueden tener riesgo de accidentes cortopunzantes en instituciones de salud. Y la vía digestiva. La vía digestiva se asocia a brotes y es una forma de presentación muy sintomática porque generalmente genera una alta carga de parásitos cuando se lo ingiere, ¿sí? En áreas de transmisión vectorial, la principal forma de transmisión es intradomiciliaria, ¿sí? Y infecta con mayor frecuencia a los niños, menos de 5 años. Bueno, inicialmente se va a producir lo que se llama el Chagas agudo. El Chagas agudo tiene un periodo de incubación de 3 semanas y tiene una duración variable. Se estima más o menos 2 meses, pero va a depender de la vía de transmisión y también de las características del paciente, de la edad y de si es inmunodeprimido, ¿sí? Se caracteriza porque tiene alta parasitemia y también vamos a incluir en esta categoría a la reactivación del Chagas crónico. Hay personas que tienen Chagas crónico y que cuando sufren una inmunodepresión severa, un trasplante, quimioterapia, un paciente con SIDA, menos de 200 CD4, puede generarse una reactivación. Los signos y síntomas de esta reactivación van a ser los de un Chagas agudo, ¿sí? Y se trata como un Chagas agudo. Y generalmente es un paciente inmunodeprimido con Chagas, es una emergencia médica, o sea, no puedes esperar, ¿sí? Una altísima mortalidad. El Chagas agudo entonces se puede manifestar como en forma asintomática, que es la forma más frecuente, de ahí la importancia de búsqueda activa de estos casos, oligosintomática o el Chagas agudo sintomático. Dentro de las manifestaciones clínicas del Chagas agudo sintomático, o sea, digamos, los que menos se presenta es con síntomas. Cuando tiene síntomas, la mayoría son síntomas inespecíficos, como son fiebre, síndrome febril prolongado, hepatosplenomegalia, adenomegalias, anemia, edema, somnolencia, irritabilidad. Esta parte que dice convulsiones, meningoencefalitis, miocarditis, va a ser más característica de los pacientes inmunodeprimidos, que se presenta así, como una meningitis o como una masa ocupante de espacio en el sistema nervioso central con convulsiones, ¿sí? Entonces es más grave en niños menores de 5 años, ancianos inmunodeprimidos y en pacientes con SIDA. Después tenemos las manifestaciones clínicas del Chagas agudo que son específicas del Chagas, muy infrecuente, raro, o sea, no vamos a buscar que aparezca esto para pensar que una persona puede llegar a tener Chagas, o sea, esto es casi anecdótico, ¿sí? El chagoma de inoculación, que es la imagen que vemos acá primero, es el sitio a donde la vinchuca pica a la persona, ¿sí? Se genera una lesión indurada que no es dolorosa y que tiene un color violáceo. ¿Sí? El complejo oftalmogangliar o signo de Romaña es un edema bipalpebral, en realidad es un chagoma de inoculación, pero cuando se produce cerca del ojo. Entonces genera esa reacción, el complejo oftalmogangliar o signo de Romaña. No es doloroso tampoco y dura unas semanas y es característico que tenga una adenopatía satélite, ¿sí?
Después está el chagoma hematógeno. El chagoma, cuando se produce por vía hematógena, es un nódulo. La característica del nódulo en las lesiones de piel es que se palpa, pero el color no es el mismo de la piel, ¿sí? Esa es la diferencia con el chagoma de inoculación. Y el lipochagoma geniano, que también es rarísimo, se caracteriza más en los niños, en lactantes, que es cuando se produce la inoculación en la bola de Billat, la bola grasa de Billat. Y entonces se generan, bueno, como es medio característico, no encontré muchas imágenes, debe ser muy raro. Y generalmente el lipochagoma geniano sí es doloroso, cuando se produce en lactantes dificulta la lactancia, como un dato. Entonces, la infección aguda por vía vectorial es una urgencia epidemiológica, no estamos hablando de médica, ¿no? Epidemiológica, porque es un marcador de presencia del vector y de transmisión activa en la región, por lo que se requiere la implementación de medidas de evaluación y control entomológico en el área donde se produjo. Entonces, acá no, obviamente, porque no tenemos transmisión vectorial, pero si estás en un lugar con transmisión vectorial y tenés un Chagas agudo, tenés que pensar que, además de hacer todas las medidas terapéuticas para el paciente, tenés que activar una alarma epidemiológica para controlar el lugar a donde se está produciendo la transmisión vectorial que estamos intentando, como política pública, disminuir en todas las provincias del país. El Chagas congénito se caracteriza, bueno, como dijimos antes, es la transmisión de la enfermedad de la madre al hijo, ¿sí? Se caracteriza porque tiene menos parasitemia, es la forma de infección aguda que produce el mayor número de casos notificados anualmente en Argentina. El diagnóstico de infección crónica en toda mujer en edad fértil obliga al estudio y evaluación de toda su descendencia, o sea, cuando vos, y después vamos a ver que al revés también, si ves que una persona que no vive en área endémica tiene Chagas, es importante que digas, bueno, puede haber sido una transmisión vertical y su madre habérselo contagiado, y sus hermanos también lo pueden tener, porque la mayoría de las personas con Chagas son asintomáticas. La infección por Trypanosoma cruzi de la madre constituye una contraindicación, no constituye una contraindicación para la lactancia, y el 90% de los casos de Chagas congénitos son asintomáticos. Pero cuando son asintomáticos pueden tener signos y síntomas que son inespecíficos. Hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, prematurez, bajo peso al nacer, anemia, taquicardia, hepatitis, sepsis, miocarditis, encefalitis, fiebre, exantemas, visceromegalias, neumonitis, calcificaciones cerebrales, ¿sí? Puede ser muchísimas cosas. El Chagas crónico inicia cuando la parasitemia disminuye y hay negativización de los métodos directos. Ahora vamos a hablar de los métodos diagnósticos. La mayoría de los casos agudos pasan a esta fase, como la mayoría son asintomáticos y la mayoría no se diagnostican, la mayoría de las personas que tienen Chagas agudos pasan a tener Chagas crónicos. Hay dos formas clínicas, sin patología demostrada y con patología demostrada. Esta clasificación es muy importante porque después nos va a ayudar a seleccionar a quienes son candidatos a recibir tratamiento. La mayoría de los pacientes son sin patología nuevamente, no van a tener manifestaciones clínicas, y las con patología demostrada son manifestaciones cardíacas y o digestivas. Lo más frecuente en la Argentina, como vimos antes, son las manifestaciones cardíacas, pero también puede haber manifestaciones digestivas o mixtas. La forma cardíaca se presenta en el 30% de los pacientes y, bueno, la digestiva es más frecuente en el Amazonas y en Brasil. La digestiva se presenta como un megacolon o como un megaesófago, ¿sí? Y los síntomas son de reflujo gastroesofágico, dolor retroesternal, fecalomas, bueno, todo eso se interroga después cuando tenés una sospecha, ¿sí? Y las manifestaciones cardíacas, las vamos a ver cuáles son las más frecuentes. Pero la miocardiopatía dilatada en un paciente joven, por ejemplo, es algo que te tiene que hacer sospechar que puede llegar a tener Chagas o por lo menos pedirle serología de Chagas.
La tasa de mortalidad a los 10 años puede variar entre menos de 10% y más del 80%, dependiente del daño cardíaco, que va a ser lo que generalmente lleva a la muerte de estos pacientes, ¿sí? El deterioro cardiológico. Manifestaciones cardíacas, bueno, no se ve, yo se los leo. Trastornos de conducción, hemibloqueo de rama derecha, es como algo que supuestamente es muy característico, aunque puede aparecer cualquier tipo de hemibloqueo, de bloqueo de rama, y también el hemibloqueo de rama derecha asociado al, el bloqueo completo de rama derecha, asociado al hemibloqueo anterior izquierdo. A mí en la facultad me enseñaron como que eso era característico del Chagas. No sé. Puede ser cualquier tipo de bloqueo, ¿sí? Arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares, inactivaciones, generalmente lo que lleva es a una insuficiencia cardíaca de una miocardiopatía dilatada. Y acá lo que es interesante de este cuadro, que por eso lo puse, es que te determina cuál es el nivel de atención que requiere cada una de las patologías cardíacas. ¿Por qué? Porque el Chagas es una enfermedad, como dijimos nosotros, que necesitamos diagnosticar más. Y para diagnosticar más el Chagas, todos tenemos que estar buscando el Chagas. Si uno va a esperar a que llegue al infectólogo a través del banco de sangre que le dio positivo, nos perdemos un montón de casos. Entonces, una estrategia que tenemos es, o que deberíamos estar impulsando en este momento, es el hecho de que se trate el Chagas en atención primaria y que todos busquemos los casos y se puedan tratar en atención primaria en la salita, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que con una mínima evaluación de laboratorio, de placa y de electro, ya te admite a iniciar tratamiento. A veces vas a requerir una interconsulta con un cardiólogo, según los resultados de eso que le pediste, ¿sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico de Chagas agudo? Entonces, el Chagas agudo, como dijimos antes, es un momento en que hay una elevada parasitemia y además todavía no aparecen los anticuerpos en la fase inicial. Entonces lo que vamos a buscar es un método directo. Después vamos a ver si se ve. Tengo un videíto, pero se ve, es como muy chiquitito, de un paciente que vive en el hospital. Era un paciente, en realidad es un paciente con HIV, SIDA, que hizo una meningoencefalitis, una lesión, y tenía serología positiva, y le pedimos un microstout, y ahí le apareció y lo filmamos. No sé, bueno, después vemos si lo podemos ver. Entonces, lo que vas a buscar es ver el parásito en forma directa, ¿sí? Gota fresca, microhematocrito, microtubo, Strout. Son todos métodos que buscan en la sangre ver la motilidad del parásito, que es flagelado y se mueve mucho, entonces es lo que se busca, ¿sí? También puedes hacer diagnóstico con serología. No es lo más recomendable hacer diagnóstico de Chagas agudo con serología, y únicamente vas a recurrir a esto cuando no tenés acceso a otro método, ¿sí? Porque tenés que buscar la seroconversión, tenés que pedirle la serología lo antes posible, que te va a dar negativa o con títulos bajos, y después se la volvés a repetir a los 30 y a los 90 días, y lo que buscas es la seroconversión, que de ser negativa la serología pasa a ser positiva, entonces lo que tuvo la persona era un Chagas agudo, ¿sí? Es medio retrospectivo esto. Y no lo vas a usar en pacientes que están muy inmunodeprimidos, porque el sistema inmune, justamente los anticuerpos, son menos predecibles. ¿Cómo se hace el diagnóstico de Chagas crónico? El diagnóstico de Chagas crónico es con métodos serológicos. Necesitas 2 positivos y sí o sí uno tiene que ser un ELISA. Puede ser ELISA más IFI, más inmunofluorescencia indirecta, más hemaglutinación indirecta o aglutinación en partículas, ¿sí? Pedís 2. Si te dan los 2 positivos, el paciente tiene Chagas. Si te da 1 y 1, tenés 2 opciones. O le pedís otro tercer método, o le podés pedir a un método molecular, una PCR, que también te puede ayudar a hacer el diagnóstico. Tengo una pregunta. Sí. ¿Repetir el ELISA es válido o tiene que ser sí o sí otro? Tiene que ser sí o sí otro,
Pero si vos ves, por ahí leen cómo es el método de tamizaje en los centros de transfusión, tienen dos tipos de ELISA diferentes que hacen. Para ellos sí, que son dos ELISA, pero con métodos diferentes. El tamizaje se hace así, pero para el diagnóstico tiene que ser ELISA y uno diferente. Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que seguir cuando tengo un caso sospechoso? Primero, hacer el diagnóstico de la infección por métodos de laboratorio. Después, evaluar el estado clínico del paciente y si tiene o no complicaciones, porque esto me va a definir si le inicio o no tratamiento. Y después, evaluar la situación epidemiológica y posibles vías de transmisión, que esto es importante también. No solamente quedarte, tenés Chagas, sino tratar de indagar un poco cómo se pudo haber contagiado. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del Chagas congénito? Entonces, esta situación es así. Todas las mujeres embarazadas se tienen que hacer serología de Chagas. O sea, es screening. HIV, Chagas, toxo, le pedís todo, ¿sí? Cuando tenés una madre con serología positiva, que es chagásica, no le podés hacer tratamiento porque las dos únicas drogas que se utilizan para el tratamiento están contraindicadas en el embarazo, ¿sí? Entonces lo que vas a hacer es tratar de ver si el hijo nace con Chagas o no. Cuando el niño nace, o sea, el recién nacido, lo que vas a hacer es un método directo, ¿sí? Porque estás pensando en un Chagas agudo. Un microhematocrito, ¿sí? Es lo que se recomienda. Y es muy importante que hacérselo antes del alta. Este punto es un punto importante porque es el momento en que estos pacientes se pierden. Le hacen el microhematocrito, le da negativo y el paciente no vuelve más. Y por ahí tiene Chagas, ¿sí? Y ese es el momento que se pierden los Chagas agudos, los Chagas congénitos. Si la parasitemia es positiva, inicias tratamiento. Si la parasitemia es negativa, le vas a pedir una serología, pero a partir de los 10 meses. ¿Por qué a partir de los 10 meses? Porque antes tiene los anticuerpos de la madre. Entonces, no puedes hacer diagnóstico. Le haces serología por dos técnicas, igual que un adulto. Si es no reactiva, descartás, y si es reactiva, inicias tratamiento, ¿sí? Entonces, la exclusión de la infección congénita solo podrá realizarse a partir de los 10 meses de vida con la serología. Eso es lo que te da el descarte. O sea, no te puedes quedar con el parasitológico negativo porque tienen una parasitemia relativamente baja los recién nacidos. Entonces, no son buenos métodos de diagnóstico. ¿Cómo hacemos para la evaluación inicial de una persona con un Chagas crónico? Entonces le pediste un ELISA y un IFI y te vinieron los dos positivos. Sí, bueno, ahora tengo que ver si lo trato o no. ¿De qué depende? Depende de si tiene o no lesiones secundarias, o sea, si es un Chagas sintomático. Lo que vas a hacer es anamnesis, examen físico, o sea, anamnesis, ahora vamos a ver las preguntas interrogando si estuvo una transfusión, si es trasplantado, si, bueno, tratando de ver cuál pudo haber sido el origen. Si tuvo una madre que vivía en zona endémica, la vas a testear a la madre, a los hermanos, y hay que hacer como una búsqueda epidemiológica, no te quedas solamente ahí con el caso. El examen físico, que ya te puede dar indicios de que tenga o no una patología crónica, una insuficiencia cardíaca, el diagnóstico es clínico, o sea que si tiene una insuficiencia cardíaca, por ahí lo podés hacer ya diagnóstico en el consultorio. Un electrocardiograma para buscar las alteraciones que vimos antes que pueden llegar a tener, un ecocardiograma y una radiografía de tórax, ¿sí? Si el paciente no tiene sintomatología y no tiene hallazgos de patología, digamos, sintomáticos, es un Chagas crónico sin patología demostrada. Se recomienda tratamiento, ¿sí? Si tiene hallazgos compatibles con compromiso cardiológico con o sin sintomatología, es un Chagas crónico con patología demostrada. Con sintomatología, sin hallazgos compatibles con compromiso cardiológico, completás la evaluación según los síntomas. Ahí ya lo puedes mandar al cardiólogo, le hará un Holter, una ergometría, una prueba, un TIL test, estudio electrofisiológico y todas las cosas que le hacen los cardiólogos.
Si no tiene hallazgos compatibles con Chagas, es un Chagas crónico sin patología demostrada. Y si tiene hallazgos compatibles con Chagas, es un Chagas crónico con patología demostrada. ¿Sí? Y lo mismo va para el compromiso digestivo. En la anamnesis preguntas si tiene síntomas de reflujo, de náuseas, vómitos, dificultad para la alimentación, dolor retroesternal, antecedente de fecaloma. Le puedes pedir una placa, se ve a veces la visceromegalia cuando es muy grosera. Y si sospechas que puede igual tener una visceromegalia, lo derivas al gastro para que le haga métodos de diagnóstico, generalmente de imágenes, con contraste. Y nuevamente lo clasificás con o sin patología demostrada. Bien, entonces, todos los tipos de Chagas son eventos de notificación obligatoria. Entonces, esto igual que se hace con el COVID, que tenés que llenar una ficha epidemiológica, esto es súper importante, porque los números que nosotros tenemos vienen de estas denuncias epidemiológicas, ¿sí? Entonces, es muy importante que nuestros números sean fiables, porque así podemos saber cuántas personas enfermas tenemos y cuánto presupuesto podríamos destinar o deberíamos destinar para la prevención. Entonces, ¿cómo interrogar sobre la posible vía de transmisión? Preguntas sobre las características de la vivienda, dónde vivió en la infancia. Acuérdense que la mayoría de las personas con Chagas crónicos se contagiaron en la infancia. Si viajó a zonas endémicas, si la madre tuvo Chagas, si fue transfundido, si fue trasplantado, si tiene patologías que generan inmunodepresión o antecedentes de tratamientos con inmunodepresión. Si el mismo paciente sabe que tuvo infección crónica y de que trabaja por la posibilidad de que sea un contagio laboral. Entonces, así como para hacer un mini resumen, en qué situaciones o circunstancias yo como médico digo, bueno, a esta persona voy a ver si tiene Chagas, ¿sí? Como método de tamizaje, a todas las mujeres embarazadas, a todas las personas que tienen HIV o SIDA y a todos los inmunodeprimidos severos o que van a recibir una inmunodepresión severa, ¿sí? Pretrasplantes, a todas las personas antes, se les hace tamizaje cuando donás sangre, y a los trabajadores de la salud que manipulan muestras con Trypanosoma cruzi, generalmente se recomienda que se hagan una serología de Chagas 1 o 2 veces al año. Sospecha de Chagas crónico, un paciente adulto asintomático con antecedente de haber vivido en zona endémica con transmisión vectorial, en especial en la infancia, aunque sea una serología de Chagas, tiene que tener. De todas las edades, hijo de madre con diagnóstico de Chagas, o cuando tenés un hermano o hermana que tiene Chagas y empezás a indagar a ver en la familia de dónde pudo haber venido. Adictos a drogas endovenosas, receptores de hemoderivados, familiares que han sufrido muerte súbita o que tienen cardiopatía severa, dilatada, a edad temprana. Y cuando tenés una sospecha de un Chagas agudo. Sospechás un Chagas agudo, si estás en un área de transmisión vectorial, cualquier síntoma inespecífico, síndrome febril prolongado, una hepatosplenomegalia, ya se lo vas a pedir. Y si no, bueno, todos los recién nacidos hijos de madres chagásicas, como vimos antes. Entonces, le pedís hemograma con plaqueta, glucemia, uroionograma, hepatograma, eritro, placa, electro, ya la serología ya la tenés, y con esto ya, si está todo bien, podés iniciar tratamiento. Bien, o sea, no es de alta complejidad. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Disminuir la probabilidad de desarrollo y progresión clínica de la enfermedad en la persona, disminuir el riesgo de transmisión transplacentaria, ¿sí? Por eso es muy importante también el objetivo de tratar a las mujeres en edad fértil, inducir efecto tripanocida. Y a nivel colectivo, disminuir la probabilidad de transmisión del tripanosoma por todas sus vías. Entonces hay que tratar, hacer lo posible para encontrar gente para tratar.
La eficacia del tratamiento depende del tiempo de evolución de la enfermedad. Se considera que el tratamiento es eficaz con la negativización de la parasitemia y o de la serología, ¿sí? Esta eficacia es mayor al 80% cuando estamos en fase aguda vectorial y más del 90% en los casos congénitos tratados durante el primer año de vida. El tratamiento tripanocida en la fase aguda reduciría la gravedad de los síntomas, el curso clínico, la duración de la parasitemia detectable. Si disminuye la parasitemia, estás en un lugar con transmisión vectorial, disminuye la probabilidad de que sigan formando parte del ciclo con la vinchuca. Reduce la morbimortalidad en reactivaciones en inmunodeprimidos. El tratamiento de mujeres y niñas disminuye 20 veces la probabilidad de transmisión congénita. Es un nicho muy importante de enfocarse para tratar. Y en adultos con infección crónica, la reducción de los títulos serológicos es menor que en niños y adolescentes. Cuanto más tiempo de evolución, cuanto más grande la persona, menos probabilidad de que se logre la curación. Entonces, esto es de la guía del Ministerio de Salud, que la pueden bajar de internet, y te hace las recomendaciones. Te divide a los pacientes en 4 grupos: tratar, probablemente no tratar y no tratar. Generalmente, obviamente, uno el tratar lo trata siempre, el no tratar no trata nunca. Probablemente tratar, uno siempre intenta tratar. A veces es importante consensuar con el paciente. Generalmente las personas, cuando vos le decís que las personas con Chagas le decís hay una posible opción de tratamiento, generalmente siempre te dicen que sí. Y en lo que te vas a enfocar, si decidís tratar o no, va a ser más que nada en las comorbilidades que tenga el paciente y las posibles interacciones de la medicación. Entonces, siempre vamos a tratar a personas en fase aguda. Personas en fase aguda es importante tratar. Personas inmunodeprimidas con una reactivación les salva la vida, ¿sí? Es urgente tratar. En la fase crónica de niños y adolescentes menores a 19 años, los tratás siempre. Fase crónica de mujeres en edad fértil, obviamente que no estén embarazadas, las tratás siempre. Donante vivo, seroreactivo para Trypanosoma cruzi en trasplantes de órganos, también se tratan. Y accidente de laboratorio o quirúrgico de alto riesgo con material contaminado con Trypanosoma cruzi, y eso sería como una profilaxis post-exposición. Probablemente tratar la profilaxis secundaria luego de una reactivación en paciente inmunocomprometido. Esto hace referencia a, más que nada, las personas que tienen VIH, SIDA en realidad. Generalmente cuando tienen infecciones oportunistas, se trata la infección oportunista, le das tratamiento para el VIH y el tratamiento de la infección oportunista se lo dejas generalmente en una dosis menor de profilaxis hasta que tenga más de 200 CD4 y ya está fuera de riesgo de que vuelva a tener la infección oportunista. Esto para el Chagas no está demostrado. Entonces hay una recomendación que dice, bueno, como se hace con las otras infecciones oportunistas, se podría usar también para el Chagas, darle la medicación trisemanal hasta que tengan más de 200 CD4 los de VIH, las personas que viven que tienen SIDA. Por eso está en probablemente tratar, es una recomendación de expertos. Varones y mujeres entre 19 y 55 años sin cardiopatía avanzada que opten por tratamiento. Esto es lo que decíamos recién. Consensuar con el paciente. La gente generalmente sí se trata. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de ver si tiene algún riesgo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un tema muy importante es la interacción con el alcohol. Si es una persona, por ejemplo, enolista, que va a decir, uy, yo no te recomiendo. Pero bueno, eso se consensúa todo con el paciente. Probablemente no tratar, fase crónica con cardiopatía avanzada, y no tratar a mujeres embarazadas, insuficiencia renal o hepática grave y trastornos neurológicos graves persistentes, porque esos son los efectos adversos más frecuentes que tienen los medicamentos. ¿Cuáles son las drogas que se utilizan para el tratamiento? Hay solamente 2 medicamentos para tratar el Chagas. Son 2 medicamentos que son re antiguos y que tienen muchísimos efectos adversos. Hoy en día nadie los lanzaría al mercado, no sé. Pero bueno, es lo que hay. El Nifurtimox, que es de la familia de los nitrofuranos. El mecanismo de acción
ingresa adentro del parásito y se produce un proceso de reducción donde se generan especies reactivas de oxígenos, dañan el ADN y originan la peroxidación de los lípidos en la membrana del parásito. Actúan sobre el ADN y también sobre la membrana del parásito. Y es activo básicamente para el Trypanosoma cruzi y para algunos otros tripanosomas. Categoría C en el embarazo y contraindicado en la lactancia. Ya vamos a ver que el benznidazol, si bien es categoría C en el embarazo, no está contraindicado en la lactancia. Ya lo vimos antes, me parece. Tiene una baja biodisponibilidad oral, tiene un marcado metabolismo del primer paso, una vida media de entre 3 y 3 horas y media, un volumen de distribución de 12,5 litros kilo, un extenso metabolismo hepático y excreción renal casi nula. Y la interacción más importante es con el alcohol porque tiene efecto disulfiram. ¿Ya lo vieron el efecto disulfiram? Sí, es una reacción que se produce cuando una persona toma alcohol, que bueno, va con enrojecimiento y otros síntomas que refieren a pacientes, bueno, cuando consumís el fármaco y además consumís alcohol, se hace efecto, bueno, que el disulfiram creo que también era un fármaco, por eso también se produce ese efecto que es una interacción medicamentosa. Exactamente, el disulfiram en algún momento a alguien se le ocurrió que podía ser una buena estrategia para que los genolistas dejen de tomar, porque cuando lo consumís junto con el alcohol genera sensaciones muy desagradables de náuseas, vómitos, pero además te puede producir hipotensión e inclusive síntomas que pueden ser riesgosos para la vida de la persona, ¿sí? Síntomas tipo cardiovasculares, pero aparte es como súper sensible, o sea, hay personas que manifiestan síntomas por haberse puesto perfume, por el solo hecho de entrar en contacto con el alcohol que tiene el perfume, ¿sí? Entonces es un efecto adverso grave. Otros fármacos ahora que se me ocurre, que tiene efecto disulfiram, que es importante, es por ejemplo el metronidazol. Entonces es muy importante cuando dicen los antibióticos no hay que tomar con alcohol, generalmente tiene que ver con los que tienen efecto disulfiram, como el metronidazol. Bien, el Nifurtimox se presenta en comprimidos birranurados de 120 miligramos y esta es la dosificación. Personas con menos de 40 kilos, 10 a 20 miligramos kilo día cada 8 horas, en adolescentes 40 a 60 que pesan entre 40 y 60 kilos, 12,5 a 15 miligramos kilo día. Personas con más de 60 kilos, 8 a 10 miligramos kilo día cada 8 horas. La dosis máxima, 720 miligramos día. El control lo vas a hacer semanal durante el primer mes. Una vez por semana tenés que ver al paciente, le vas a pedir también, después vamos a ver algún análisis de sangre para descartar hepatotoxicidad, más que nada. Y el control es para interrogarlo. Y vas a buscar en forma dirigida los efectos adversos que tienen estas drogas, porque hay personas que registran más y hay personas que registran menos, ¿sí? Sí. Una pregunta, ¿estas dosis son en casos de Chagas agudo o también en crónico? Porque hay algunas indicaciones de Chagas crónico, el tratamiento. Chagas agudo y Chagas crónico. Es la misma dosificación. Es la misma dosificación. Y no conducir automóviles ni manejar artefactos de precisión durante el tratamiento con Nifurtimox. Y después la otra droga es el benznidazol, que es de la familia de los nitroimidazoles. El mecanismo de acción también ingresa dentro del parásito y sufre un proceso de reducción y los metabolitos resultantes se unen en forma covalente al ADN, a las proteínas, a los lípidos, es muy similar. Tanto el benznidazol como el Nifurtimox son más activos frente a la infección aguda, ¿sí? Por eso la infección aguda se cura más, ¿sí? Porque es un periodo de mucha parasitemia y los fármacos estos actúan mejor cuando hay mucho parásito dando vuelta. ¿El tratamiento puede llegar incluso a ser curativo? ¿Erradicar la infección? Sí. Perfecto, gracias. El objetivo del tratamiento es que sea curativo. El tema con el Chagas crónico es que puede tardar tantos años en negativizar la serología que hay estudios que tienen seguimiento de 10 años y ven si algunos a medida que van pasando los años van negativizando, van disminuyendo, otros no. Claro, pero en ese tiempo es tratamiento crónico, hasta que logremos los resultados. No, ahora lo vamos a ver. El tratamiento son
Si llegás, 60 días. Ah, Y después le pedí serología a ver si va disminuyendo o no. Pero lo ideal, el objetivo es que sea curativo. Y si la serología se torna negativa, puede decir que es curativo. Si llegas a 60 es porque tiene muchos efectos adversos. Sí. Hay algunos que tienen tantos efectos adversos que lo tenés que suspender. Ya vamos a ver después. Si llegaste a los 30 días, decís, bueno, está tratado. Entonces está bien decir que sería el tratamiento entre 30 y 60 días. El ideal, 60 días. Ok, perfecto. Bien, y bueno, el benzinazol eficaz frente a mastigotes y tripomastigotes, contraindicado en insuficiencia renal hepática, categoría C en el embarazo, tiene una muy buena biodisponibilidad oral, una vía media de 12 horas, unión a proteínas plasmáticas de 45%, importante metabolismo hepático, excreción renal 70% y fecal 30%, y también tiene efecto disulfiram. Y estas son las dosis. Vienen comprimidos de 12,5, 50 y 100 miligramos y para todas las edades entre 5 a 10 miligramos kilo día cada 12 horas con una dosis máxima de 300 miligramos día. No está contraindicado durante la lactancia y los controles los vas a hacer a los 7 días de inicio de tratamiento y después cada 15 días hasta que finalice el tratamiento. Recomendaciones. Entonces cuando vos le indicás el tratamiento al paciente, además de prohibirle que tome alcohol, que ahí debe estar por ahí, le va a decir, bueno, este tratamiento dura 60 días y esto es una nota para nosotros. Si completa los 30 días y se suspende por una reacción adversa, a los 30 días se considera tratamiento completo. Si cumplió menos de 30 días, una vez que el efecto adverso se le va, le das el otro, si conseguís, porque bueno, a veces no hay. Las tomas deben ser con las comidas. A la persona le tenés que decir que haga una dieta hipoalergénica. La dieta hipoalergénica, ¿saben cómo es? La dieta hipoalergénica es que no coma pescado, chocolate, frutilla, miel, frutos secos. ¿Está discutida? Acá dice que hay que darla. Pero bueno, no sabemos, es verdad. Nunca vi el nivel de evidencia de la dieta hipoalergénica. Pero yo la repito cada vez que veo a una persona con una alergia. 2 semanas no comas todo esto. Tomate. En prematuros, iniciar tratamiento con dosis bajas cada 24 horas y después le vas aumentando cada 48 o 62 horas mientras le haces hemogramas hasta alcanzar la dosis terapéutica. Acá, una dieta baja en grasas también. Abstención absoluta de bebidas alcohólicas, absoluta. Eso es re importante decirles. Y además, que no se pueden exponer al sol, porque las drogas producen fototoxicidad. O que si van a estar en el sol, que se pongan pantalla solar. Y obviamente mujeres en edad fértil, si estás considerando tratarla, hacerle antes un test de embarazo. Entonces, generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Cuando es un Chagas crónico, como no hay apuro para tratar ya, esperás que pasen las fiestas, que es el momento que todo el mundo dice, ay, pero una copita me tomo, esperás que pase el verano, porque todos están ahí con poca ropa, y tratás cuando en otoño e invierno. Es una buena estrategia para tratar de minimizar la exposición al sol y la interacción farmacológica. Acá hay una lista de efectos adversos. Farmacodermias, trastornos digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal. Síntomas generales, fiebres, artralgias, mialgias, adenopatías, fatiga, neurotoxicidad periférica y sistema nervioso central, cefalea, anorexia, irritabilidad en los niños, llanto persistente en lactantes, insomnios, temblores, trastornos del estado de ánimo, pérdida del equilibrio de la memoria, convulsiones, neuropatía periférica, hepatotoxicidad, eosinofilia. En el primer año de vida el tratamiento puede producir en algunos niños estancamiento del crecimiento ponderal. Y acá igual, esta es de la guía de Nación, recomienda, ahora después vamos a ver que sí hay un momento que lo suspendes, pero no debe inducir a la suspensión del tratamiento. Leucopenia, a base de más que nada neutropenia, plaquetopenia y síndrome de Stevens-Johnson son más raros, los otros son más frecuentes.
pero pueden aparecer. Entonces todo eso tenés que ir monitorizando, pedirle el hemograma, pedirle el hepatograma, para ver justamente que no aparezcan estos efectos adversos. Luego, si hay nacido positivo, también son 60 días el tratamiento. Sí. La mayoría de los efectos adversos se presentan entre los 15 y 30 días iniciada la administración del fármaco. La frecuencia e intensidad es mayor a medida que aumenta la edad de los pacientes, ¿sí? Se curan menos y tienen más efectos adversos. Ante la aparición de un efecto adverso leve, ahora vamos a ver unas recomendaciones específicas. Puedes disminuir la dosis, puedes suspender y cuando se le va el efecto adverso, ver si le das a la otra droga o si le volvés a dar la misma droga si no tenés acceso a la otra droga, y aumentándolo en forma escalonada. Y si es un efecto adverso grave, obviamente hay que suspender y no se lo volvés a dar. Bueno, y eso es como importante. Acá esto está bueno porque te va diciendo, no sé si lo ven, algunos tienen B y otros tienen N, te dice cuál es más frecuente para el benzodiazol y cuál es más frecuente para el nifurtimox. Y en qué momento aparecen los efectos adversos, porque tienen como una cronología. Entonces los gastrointestinales son al principio, los dermatológicos después, antes de los 30 días la toxicidad del sistema nervioso central, nifurtimox, y en los hematológicos del benzodiazol. La toxicidad hepática, ahí está a los 30 días más o menos, y la neuropatía periférica, que es más tardío. Y como dijimos recién, en adultos tienen más efectos adversos que en los niños. Entonces acá esta es una recomendación. Por ejemplo, si vos tenés una farmacodermia, se presenta como un eritema polimorfo o como no bulloso, pruriginoso, que le sigue de descamación. Y este tipo de lesión puede ser leve, moderada o grave según la extensión de la piel que comprometa. Entonces hay algunos que le vas a tratar con un antihistamínico, a otro le puedes ver si le das un corticoide para no suspenderle, y si es generalizado y asociado con síntomas, cualquier reacción de hipersensibilidad asociada con síntomas generales como fiebre, hay que suspender porque es grave. Después gastrointestinales, puedes dar tratamientos sintomáticos según lo que tenga, le das buscapina, les das Reliberan para que no suspendan el tratamiento. Y la neuropatía periférica, generalmente hay que interrumpir el tratamiento. La neuropatía periférica, ¿cómo se manifiesta? La persona te dice que siente un dolor urente en miembros inferiores a la noche. Eso es como lo más característico. Puede haber otras formas de manifestación, pero eso es como muy característico de la neuropatía periférica. Y el tratamiento se puede hacer con pregabalina, por ejemplo. Ahí dice la motrigina, pero amitriptilina. En el caso de hipersensibilidad, ¿suspender el tratamiento y qué haces? ¿Probar con la otra droga? Sí, puedes probar con la otra droga. Sí. Si decidís suspender el tratamiento, sí, pero si es una reacción leve, puedes dar antihistamínicos o corticoides para que no suspendan el tratamiento. Eso lo vas viendo con la evaluación clínica. Neurotoxicidad del sistema nervioso central. Se presenta con irritabilidad, mareos, pérdida del apetito, anorexia, pérdida de peso. Y acá dice conducta, control del peso. Si la pérdida de peso es mayor al 20%, esto estamos hablando obviamente de los niños, ahí suspendés. Y bueno, hipoplasia de médula ósea, obviamente es gravísimo, se suspende. ¿Cómo es el control del tratamiento? En fase aguda, realizar la parasitemia a las 15-20 días de iniciado el tratamiento. Si es negativa, finalizar el tratamiento no significa que suspendés, terminás los 60 días. Si es positiva, tenés que asegurarte que la persona esté tomando bien, estás tomando bien la medicación, a veces podés reforzar con pastillero o cosas así para que no se olviden. Y considerar rotar la otra droga porque puedes estar pensando en una falla de tratamiento, en una resistencia. No sé, ¿alguna de las drogas cuesta más conseguirla o...? A veces como que hay por tandas. A veces hay algunas faltantes. Esa es mi experiencia, pero bueno, seguramente en diferentes lugares es diferente.
Y después le vas a hacer serología a los 6 meses, a los 12 meses, a los 24 meses, a los 48 meses. Fase crónica, le haces controles cuantitativos anuales. La serología cuantitativa, ¿por qué? Porque tenés que ver que los títulos vayan bajando. No te sirve si es positiva o negativa, te tienen que titular. Y bueno, como habíamos dicho antes, puede tardar muchos años en negativizar o no negativizar. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones de prevención de la OPS para combatir el Chagas? Aumentar la detección y el diagnóstico temprano de los casos, descentralizar la atención clínica, o sea, que se trate en atención primaria, asegurar el acceso oportuno y asequible a los medicamentos para todas las personas que los necesitan, garantizar los recursos humanos adecuados y suficientes, reducir el riesgo de transmisión mediante el aumento del acceso de agua segura, saneamiento básico, higiene y mejores condiciones de vida, de la vivienda, ¿sí? O sea, es darle a las personas los derechos de tener una vivienda digna, de poder tener acceso a agua potable y de poder tener acceso a la salud y a controles prenatales. O sea, no es algo, digamos, muy elaborado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los planes, las medidas preventivas? Fumigar en los lugares donde se sabe que hay transmisión vectorial, hacer diagnóstico, bueno, no se ve mucho, pero comunicar, informar, que la gente se acerque, empoderar a la gente, que se acerque y que ellos pidan hacerse el Chagas, que tengan información sobre si ellos pueden llegar a tener Chagas, mejorar las condiciones de vivienda y el acceso al tratamiento. Eso es importante también. Entonces, bueno, acá es una serie de recomendaciones que le tenés que dar a los pacientes para tratar de minimizar la transmisión vectorial. Y los cuidados del hogar, si tienen techo de paja que lo cambien todos los años. Bueno, hay una serie de recomendaciones de limpieza y de mantenimiento para minimizar las probabilidades de que la vinchuca entre en tu casa. Y en la Argentina hay un programa de prevención y control de enfermedades endémicas del Ministerio de Salud y que tiene, para el Chagas, tiene 3 actividades: control de enfermedades transmisibles por vectores, prevención y atención integral de la enfermedad de Chagas y fortalecimiento de la interrupción del Chagas. Estas estrategias apuntan a interrumpir la transmisión del vector a través de la eliminación de las vinchucas, rociando las viviendas con insecticidas, desarrollar una estructura de vigilancia institucional y comunitaria, ¿sí?, para generar alerta y tratar, optimizar el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de todas las formas de transmisión, especialmente en niños y niñas, ¿sí? Hay un programa nacional, o sea, de Chagas, para prevenir, pero también hay un problema con este programa, porque todos los años, en los últimos no sé cuántos años hay, se viene disminuyendo la cantidad de plata que se destina a estos programas. Entonces, si no hay plata, no hay forma de implementarlos, ¿sí? Volvemos a lo que decíamos al principio, que la prevención del Chagas es una política pública también. Si lo pones en agenda y en la importancia que vos le des a estas personas que tienen enfermedades que son desatendidas por todos. Y ahí terminamos.